corren mucho. Doctor Carlos Elizondo, ¿cómo estás? Muy bien, Primitivo, buenas tardes. Lo que corre mucho y sigue corriendo es el huachicol, aunque se han dado golpes muy importantes que demuestran que este delito no se había acabado, como nos lo había vendido Andrés Manuel López Obrador durante prácticamente 6 años, ¿no?, en su administración. Eso es lo primero que es muy interesante en dos sentidos. Uno, que haya podido contar ese cuento ininterrumpidamente, sin que hubiera suficientes datos como para desmentirlo. Se veían las ventas de gasolina por aquí y por allá, en las carreteras, estaciones de servicio con unos precios increíblemente bajos, etcétera, y sin embargo pues, el asunto se había resuelto. Incluso en los datos de Pemex, que antes se reportaba muy bien cuánto valían las pérdidas por robo de gasolina, yo ya nunca los volví a ver. Sí salían las tomas perforadas, sí sabíamos que había agujeros. ¿En dónde estaban los agujeros? Pero no sabíamos cuánta gasolina o combustible se iba por ahí. Entonces, lo que es evidente, y ese es el dilema pues, tan complicado que tiene la presidenta, es que, salvo que quiere ella decir que renació el huachicol misteriosamente el 1 de octubre, pues cualquier evento como los que hemos visto recientemente es una prueba de que esto estuvo vivo y creciendo durante el sexenio anterior. Pero a diferencia de lo que pasa en un sexenio, de cambio de sexenio normal, entonces no solo puedes culpar políticamente a tu antecesor, sino que puedes actuar política y jurídicamente en ese sentido. Estamos como en esta disonancia muy rara, donde tenemos un secretario de Seguridad que hace muy bien su trabajo e encuentra pues, a todos estos litros y litros de combustible. Litros, camiones, trenes, barcos, es impresionante. Faltan helicópteros, en fin. Pero al mismo tiempo no sabemos cuál es la estructura que controlaba esto. Hoy Reforma trae datos de una de estas empresas vinculadas aparentemente a una de estas últimos decomisos, pues que fue de las favoritas para permitirles importar gasolina en el sexenio pasado, que se cerró, salvo para los cuates. Entonces también te muestra muy bien pues, cuál es el tipo de problema que genera la discrecionalidad en la toma de decisiones y la opacidad en los resultados, porque si hubiera habido información de lo que estaba pasando, si se siguiera asignando la importación de gasolina con base en méritos, que probablemente esto hubiera sido menos grave. Ahora, conviene, para fines de que nuestro auditorio pueda ver la película de la manera más completa, distinguir entre dos tipos de huachicol. Uno es el huachicol fiscal. ¿Qué es el huachicol fiscal primitivo? Pues es aprovechar la enorme diferencia entre el precio de venta de la gasolina en México y en Estados Unidos, porque como ya no hay oposición que lo diga, pues es mucho más barata la gasolina en Texas hoy que en México. No estamos a los 10 pesos por litro que se nos prometió, estamos pues, en 25, 24. El grueso de ese diferencial son impuestos. El IEPS, el impuesto a los combustibles. ¿Cuánto es de impuestos sobre el precio de la gasolina? Ayer leía que es como un 40%. ¿Es pues correcto, depende más un o poco menos? del precio internacional, porque lo van moviendo para que no se mueva aquí adentro, pero es alrededor de Pero digamos 40. que 7, 8 pesos Por ahí debe andar. de cada 20 pesos que cuesta el litro, digo, se cuesta 23 en realidad, Sí. eso es impuestos. Es impuestos. Entonces, si tú puedes importar sin pagar impuestos y luego venderlo, porque mucho de ese huachicol fiscal no es el que está ahí en las esquinas de las carreteras, se iba a estaciones de servicio que lo compraban, digamos, por fuera, pues entonces ahí hay una utilidad monumental. En algunos casos, como se documentó en su momento con lo del buque aquel, incluso parece, porque no está tampoco bien claramente determinado, que es crudo que le roban a Pemex, se va a Estados Unidos, lo refinan y entra como aceite, porque si entrara como gasolina, pues ya no sería un buen negocio. Y el otro es el que le roban directamente la infraestructura de hidrocarburos en México, que es fundamentalmente de Pemex, que es además donde hay los controles más laxos. ¿Cómo le pueden robar a Pemex? De muchas formas. Uno es en las propias estaciones estas de satélites donde se almacena el crudo, pues sale un camión que reporta que tiene X y realmente tiene más, se para a la mitad y alguien le traspasa al resto. Parece absurdo, pero sucede. Es que eso te iba a decir, ¿a poco no se puede seguir pues eso? es muy difícil, si hay un nivel alto de colusión, es muy difícil. Y el otro son los famosos pinchazos a la infraestructura de ductos, que sabemos que sigue existiendo, pero parecía que no extraían litros de ahí. No, sí extraen muchos litros y esos litros han generado toda una red de crimen organizado. Por ejemplo, los problemas de crimen organizado en Guanajuato, Primitivo,
empiezan a crecer de forma importante cuando en el sexenio de Peña Nieto cierran el ducto Minatitlán-Puebla, que es donde se robaban mucho de la gasolina. ¿Te acuerdas de esas imágenes? Desde luego. Pinchaban y la gente estaba ahí agarrando lo que podía y nadie hacía Bueno, nada. así se dio aquella gran tragedia, ¿no? En el estado de Hidalgo. Eso viene después, A eso viene inicios después del, de este un mes gobierno, después sí. de que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador. Exacto, pero tú cierras En ese Teuchitlán, ducto, ujú. entonces se pasan a Guanajuato, donde hay espacio para empezarse a robar los combustibles y van creciendo. El problema es que si tú no enfrentas esto, si tú les das abrazos, pues crecen, cada vez penetran más, tienen más socio, tienen más dinero, inventan nuevas formas de hacer el negocio, como robar crudo y refinarlo, van corrompiendo nuevas instituciones, en este caso la aduana. Entonces, tú tienes una expansión del crimen que también se empieza a asociar con homicidios, con robo, con secuestro. Entonces la estrategia del actual secretario de Seguridad Ciudadana es la correcta. Tú no puedes dejar un crimen sin atacar porque entonces te contamina todo lo demás. El problema es que creció tanto que ahora pasar de decomisar a desmantelar y no dejar sueltos a estos mafias que entonces pueden voltear sus antenas, dedicarse a otra cosa o a hacerlo en otro estado, es donde viene el reto muy grande para el gobierno. Ya se multiplicó y se sofisticó la actividad delictiva, ¿no? Exacto, que muchos de estos son originalmente bandas criminales que se dedicaban a otra cosa. Hay mucha evidencia como el robo de combustible era originalmente bandas locales, pero cuando no reacciona el gobierno, y eso empieza a crecer desde el gobierno de Fox, cuando no reacciona el gobierno, pues se va sofisticando y se van atrayendo grupos criminales más sofisticados, con otros negocios, con más capacidad de fuego, más capacidad de corromper, etcétera. El tema de las detenciones. ¿De qué De las detenciones? detenciones, de esas mismas. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Una cosa es de que asegures, decomises, han decomisado 70 millones de litros de combustible en lo que va del sexenio. Todavía no cumplimos que un año. el sexenio pasado completito. Pues 70 millones más seguramente, un poquito menos, ¿no? Aproximadamente. Pero no se sabe quiénes operan eso. Primero, desde el sexenio pasado, Primitivo, se cambió la ley y se volvió el robo a gasolina una de estas muchas penas que merecen prisión preventiva oficiosa, que es una figura, siempre hay que subrayar lo absurdo, es decir, yo sospecho que estás dedicado a esto, te meto a la cárcel mientras un juez determina si realmente eras culpable. Se hizo el robo de combustible merecedor de prisión preventiva oficiosa porque la crítica era que los metías a la cárcel y salían al día siguiente bajo fianza, entonces no podías. Y hace, había sido 3 o 4 semanas, una nota de Reforma mostraba cómo cayó la detención de responsables incluso de nivel medio bajo del delito, porque si se había acabado el delito no podía haber detenciones, ¿verdad? Entonces, el reto político que tiene la administración actual es, si subes, ¿qué vas a encontrar? Cuando resulte que este fulano está vinculado con no sé quién, y es donde políticamente se vuelve complicado. Esa sería, digamos, la interpretación sospechosista. A lo mejor están armando muy bien el caso, están como en el caso de este último decomiso, que siguieron a los responsables, entonces encontraron un hilo más, quizá están empezando a jalar el hilo y un día nos encontramos con una operación sofisticada donde al mismo tiempo atrapen a los o algunos de los responsables, pero hasta hoy no lo hemos visto. Pues vamos a esperar, porque ayer la presidenta dijo, tope a donde tope, no se va a proteger a nadie. Pues eso dijo también el presidente anterior, así que también dijo el presidente anterior pues muchas otras cosas, como que el gobierno siempre estaba enterado de quiénes eran los responsables de... El presidente se entera de todo. Exacto. ¿No? Muy bien. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Primitivo. Vamos a pausa, volvemos. Los que hablan de corren